Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy en especial, ya que hablaremos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, el licenciado Víctor Jacobo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo Buen está? día. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Encantado de Gracias estar por en el aceptar la programa. invitación. No, muchas gracias, igualmente. Lick, primeramente, bueno, ya habíamos tenido el gusto de trabajar con usted en otras ocasiones, pero ¿se podría presentar nuevamente para que nos platicara sobre usted, por favor, Lick? Muy bien, sí, miren, yo soy licenciado Víctor Samuel Jacobo Pérez, soy actualmente abogado, me dedico a litigar asuntos de índole penal, pues también traemos ahí asuntos civiles, mercantiles, laborales, pero yo personalmente me dedico a litigar asuntos penales. Soy exagente del Ministerio Público por parte del Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. También estuve trabajando un tiempo en Fiscalía en diferentes áreas. Y pues en general pues nos dedicamos a las leyes. Muchas gracias, Lick. Y qué buena trayectoria tiene, más referencia a este tema en particular, realmente. Así es. Lick, ¿podría platicarnos primeramente qué son los derechos? Porque se manejan muchos conceptos e ideas en especial. Y si los niños, las personas menores de edad, tienen derechos. Ok, muy bien. Los derechos es un tema muy subjetivo. Los derechos es algo que a todas las personas por el hecho de nacer ya nos corresponden. Ya tenemos derechos desde el nacimiento hasta que nosotros morimos. En este caso, los derechos que les corresponden a los niñas, niños y adolescentes, pues es un tema muy particular, porque los niños, niñas y adolescentes tienen algo que se llama un interés superior de la niñez. En este derecho podemos decir que conlleva muchísimas cosas, pero el hecho de la palabra superior dentro de nuestro artículo 4 de la Constitución quiere decir que está por encima de otras leyes, que se tiene que prevalecer este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellas son personas que no se pueden defender por sí solas, tiene que haber organismos que los defiendan, tiene que haber personas que puedan ayudar a estos niños, así como también había tiempos en que estos niños eran explotados, por eso es que nacen muchas convenciones, nacen muchos tratados internacionales, leyes que traten sobre la protección a niñas y niños, cuando antes eran vulnerados pues, de muchas maneras. Sí, bueno, en la historia lo remarca realmente en ese comentario en base a de la sobreexplotación laboral que sufren los niños, que de hecho lamentablemente sufren hoy en día muchos realmente. Así es. Incluso diferentes tipos de violencia que uno se puede imaginar realmente y que hoy en día siguen siendo un parte vulnerable de la sociedad, porque pues realmente ¿quién los puede defender? Y hay muchos temas en particular, porque si bien es cierto de que hay organismos, también quienes vienen siendo las primeras personas que deben de velar por la protección de ellos, que vienen siendo sus papás o sus tutores en este caso. Pero ¿qué pasa si no tienen padres, si no hay un tutor o hay alguien que se haga cargo de ellos? Ok, hay muchos organismos de ayuda para los niños, niñas y adolescentes. Hay también muchas autoridades que pueden ayudar. En este caso entra pues todas las cuestiones como la policía. La policía es el primer respondiente en cuanto a este tipo de cuestiones. Y vaya, hablando en caso de violación de cuestiones de derechos de los niños. Pero sí hay muchas autoridades las cuales ayudan a esta cuestión. Como te digo, el policía es el primer respondiente, se tiene que llevar en el caso de un delito o la probabilidad de un delito ante un ministerio público o ante un procurador de protección de niños. El procurador investiga, hace una tipo de investigación de campo en donde ellos integran una carpeta de investigación y checan la cuestión de que no se les estén vulnerando los derechos en cuanto a la educación, salud, libre expresión, el derecho a la vida, derecho a una familia, derecho a una vivienda digna. O sea, todos esos derechos son investigados para ver si hay alguna vulneración de esto. En cuanto ellos encuentran la vulneración, ahora sí lo mandan a la gente del Ministerio Público correspondiente, que ahí es donde entraba yo.
investigábamos más a fondo la cuestión de los delitos y pues se hacían ciertas investigaciones que a lo mejor, bueno, aquí te lo comento. Sí. Por ejemplo, habían investigaciones en cuanto a los padres, ¿verdad? Porque casi por lo general era quienes vulneraban estos derechos de estos niños, que eran hablando de sus propios hijos, o sea, o cuestión de cuando eran tíos y que eran violentados a sus sobrinos, los abuelos a los hijos. Siempre había una vulneración por parte de la familia en su mayoría. Entonces hacíamos estas investigaciones en las cuales nosotros veíamos lo socioeconómico, en cuanto a decir, tienen un ambiente en donde se puedan desarrollar libremente, es un ambiente sano, es decir, es un ambiente limpio, es un ambiente donde crece con sillones, con un microondas, comida, sí, pues cuestiones donde se puedan desarrollar bien, que tengan lo básico y lo fundamental para que ellos no se les esté vulnerando cualquier derecho. Segundamente, pues nosotros checábamos la cuestión de, en cuanto a las investigaciones de los padres, de decir, bueno, son drogadictos, fuman, toman, si le prestan atención a los niños, les pegan, o sea, hacíamos ciertas investigaciones para ver si ellos violentaban a los niños. Por tercero, checábamos también la cuestión de si eran aptos para ser padre y madre, que este es un tema muy controversial, al menos Sí. en la cuestión donde yo estuve. ¿Por qué? Porque muchos no estaban de acuerdo a este dictamen. Es un dictamen que se les practica a los padres psicológicamente para saber si son aptos, si pueden resistir esta cuestión de ser padres. Pero había gente que decía que, o sea, como un dictamen podría determinar si eres apto o no para ser padre, porque pues no hay un reglamento que te diga, pues, o sea, para ser padre tienes que hacer esto, o tienes que tener estas características, o estas especificaciones, o sea, no había algo como tal, pero este dictamen también nosotros lo practicábamos, las personas, pues, bueno, ya en la cuestión de la probabilidad de un delito, pues se lo tenían que practicar para poder ayudar en su carpeta. Y por último, pues yo creo que la cuestión de que tuvieran una educación, que no les faltara comida, que no les faltara, que no se les vulnerara su derecho a su desarrollo, que ellos tuvieran una personalidad donde cual pudieran expresar cómo es que se sienten identificados. En este caso, pues ya últimamente las cuestiones de la equidad de género y todo esto, si ellos se sentían identificados con, bueno, a esa edad a lo mejor todavía no lo identificas bien, pero ya sientes algo. Entonces, que no se les vulnerara ese tipo de derechos. Y en base a su experiencia, ¿la violencia familiar es muy latente, es muy común lamentablemente el día de hoy? Sí, así es un delito muy común, como te menciono, realmente pues yo creo que el 75 le daría yo por ciento era referente a un familiar. O sea, los primeros que investigábamos pues eran los familiares, porque eran las personas que están a cargo. De hecho, tuve un caso muy particular, puedo contar muy pocos detalles, Sí, pero, sí, no. pero era un caso muy particular de una familia que era analfabeta. Esta familia, de manera a lo mejor inofensiva, violentaba los derechos de los niños, en la cuestión de que pues no se les enseñaba nada porque ellos no están acostumbrados a que aprendieran nada. O sea, por ejemplo, ahí entra su derecho a la educación y a una expresión, ¿no? Porque estas personas no sabían leer, no sabían escribir, no tenían conocimientos de escuela, primaria, de secundaria, nada. O sea, ellos sabían, claro, o sea, se les reconoce que era una familia trabajadora porque ellos trabajaban mucho. Pero estas personas eran analfabetas y los niños, por ende, pues no aprendían, o sea, no tenían una educación como para decir, pues bueno, los mandamos a la escuela, o vamos a ver que aprendan, o vamos a ver que crezcan y que se desarrollen. O sea, ahí ellos, a lo mejor inocentemente trabajando para sacar adelante a los niños, les vulneraban ese pequeño derecho que es a la educación. Y quieras o no, es una forma de violentar. En cuanto a la violencia familiar que me comentabas, bueno, se da mucho en estos casos de los niños, pero también digamos que si vamos a un general de la violencia familiar, le atribuyo el otro 50 en cuanto, bueno, que a lo mejor es otro tema, ¿va? Pero violencia contra las mujeres, violencia psicológica también en contra de tus hijos, de tu familia, ocurre mucho, entonces sí le atribuiría al menos un 50% a la cuestión de niños. Es que bueno, en este caso en particular el que comenta Lick, es por
efecto colateral del sistema, pues, de una forma de que pues, los niños no iban a la escuela, de que no fueron guiados o no fueron acostumbrados en ese sentido. Digo, imagino en base a lo que comenta, ¿verdad? En ese detalle, ¿qué se puede hacer? ¿Es el mismo proceso para los niños? ¿Lo salvaguarda alguna institución o qué procede? Ok, es un poquito complicado, porque por ejemplo, digamos cuando te envuelves en un ambiente familiar donde no sabes que se están violentando tus derechos, porque cuando naces es lo que aprendes, o sea, tus papás no tienen esa educación, entonces por ende no te enseñan eso, y tú no sabes cuáles son tus derechos porque pues, eres un niño que simplemente va naciendo, que va aprendiendo de lo que va viendo en su casa. Entonces es muy difícil, por eso las cuestiones de que hay que investigar, hay que denunciar para que estos hechos se puedan castigar, vaya. Pero hay muchos organismos de protección para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Uno de ellos, pues obviamente, es el Centro de Justicia para Niñas y Niños, que se especializa en la cuestión de los delitos. Ellos, te digo, ya cuando hay una probabilidad, ellos investigan más a fondo. Pero está también, por ejemplo, el DIF, que es un centro ya estatal, que ellos hacen la investigación, ahora sí completa, de en qué momento se le están vulnerando los derechos. Ellos también son los primeros respondientes en cuanto al recibimiento de los niños, y pues también tienen sus organismos como, digamos, Grupo Esmeralda, que es quien apoya mucho también en esa cuestión de ir por los niños, de llevarlos con un familiar que esté en buenas condiciones, o hasta el DIF, el centro estatal donde tienen a todos los niños, lo que es la casa hogar, ¿va? Pero sí, pues por ejemplo a nivel estatal yo creo que serían esos dos. A nivel internacional, digamos, tenemos el CIPINA, Sistema Integral, me parece, para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No recuerdo muy bien sus siglas. Tenemos, me parece que un centro federal para protección de niñas, niños y adolescentes también. Y pues ya a nivel, digamos, internacional, pues tenemos todo lo que son los tratados, ¿no? Sí, ya Esos las tratados, convenciones. sí, convenciones muy importantes y todo. Inclusive, pues a nivel, digamos, ya mundial, pues hay muchos países que ya contemplan este tipo de derechos porque se tiene que prevalecer, inclusive por encima de los derechos de otras personas porque son vulnerables. Es el sector más vulnerable en ese sentido, ¿no? En Así particular. es. Lick, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Muy bien, me parece perfecto. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, Lick, una pregunta en base a su experiencia y su trayectoria, que bueno, imagino que ha de haber visto muchos temas, muchas situaciones complicadas o delicadas referente a este tema, que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y como lo comentábamos anteriormente, este sector de la población tiende a ser muy sensible o suele ser muy perjudicado realmente. En casos, por ejemplo, de violencia psicológica, ¿se ha visto o usted ha visto temas muy en particular en esta referencia? Sí, Situaciones que sí digan uno, ok, esto es más allá de lo que uno puede pensar. así es. Sí, pues en general, bueno, psicológicos yo creo que sí en su mayoría. O sea, por ejemplo, yo llevaba asuntos de un delito que se llama omisión de cuidados. Ujú. En cuanto a este delito, pues obviamente hablamos de que se están omitiendo dichos cuidados que se le dan a los niños, que por derecho pues obviamente les toca, ¿verdad? Pero en cuanto al maltrato psicológico, siempre los niños venían vulnerados, porque cuando los niños llegan hay que practicarles ciertos dictámenes, por ejemplo el psicológico, que es uno de los principales, y creo que la prueba madre, al menos, del delito del cual trataba violencia familiar, porque si psicológicamente ellos venían dañados, en este caso pues nosotros ya teníamos que proceder en contra de las personas que habían dañado, y ellos bien dicen, ¿no?, que los borrachos y los niños no mienten, ¿no? Entonces, ellos cuando te hablaban de estas cuestiones de que pues sus papás les decían cosas malas, les pegaban, a veces no el hecho simplemente de pegarles, sino gritarles, pues ya conlleva una violencia psicológica, hacerlos menos, decirles que no pueden hacer esto,
es impotente y a la vez, pues es, como te digo, es practicarle una violencia psicológica a los niños. Un tema muy en particular que acabo de mencionar, la enajenación parental, ¿viene siendo parte de esta situación de la vulnerabilidad de los derechos de los niños? Enajenación parental, pues sí se lleva, pero yo creo que un poquito menos en cuanto, pues es que te digo, conllevaba más la cuestión como te digo, de la omisión de cuidados, porque sí en su general, pues es lo que te digo, traían así como que los niños, pues a veces chamagocitos en la calle, sí, bueno, chamagocitos me refiero a, Sí, sí, sí. no los limpiaban, no tenían una higiene, vaya. ¿Podría explicar qué es enajenación parental, por favor, para la audiencia? Sí, pues la enajenación parental es violencia más que nada relacionada con ser un familiar, vaya. Lo parental pues se refiere a ¿cómo decirlo? Digamos, tu padre, tu madre, entonces yo creo que sí, más o menos va por ese tema. Okay. Lick, y ahora un tema más en particular y más delicado todavía. He sabido que México, que bueno, a nivel mundial incluso, la violencia hacia los niños tiende a ser muy alto el índice, pero en particular la violencia sexual, que lamentablemente sufren muchos niñas, niños, adolescentes hoy en día, ya sea por trata de blancas, por explotación, por lo que sea, y no solamente este tipo de violencia, o sea, como son menores que no se pueden defender, que no saben a quién acudir o cómo pedir ayuda. En este caso, en esta experiencia que tiene usted, ¿le tocó conocer algún caso en particular? Sí, he tenido casos particularmente un poco fuertes, inclusive hasta para la experiencia personal. Vaya, a veces pues te toca enfrentar ese tipo de asuntos y dices, pues, o sea, es imposible, ¿no? Que estas personas puedan hacer en contra de los niños que son los que menos se pueden defender. Pero sí, mira, tengo un par de asuntos de los cuales no te puedo decir muchos Sí, detalles, no. pero trataré de darte un muy general. Parteaguas. Este, tuve otro asunto respecto a otros, se les puede decir, analfabetas, porque pues tampoco sabían leer ni escribir. Estas personas vulneraban los derechos de los niños en el sentido de que los mandaban a trabajar por ellos. ¿A quién no le ha pasado la cuestión de que vas por la calle, vas en tu camioneta y pues pasa un niño y te pide una moneda, ¿no? Y dices, pues es un niño de, ¿qué te gusta? 5 o 6 años que está pidiendo monedas, pues obviamente es para comida, le das una moneda, pero esos niños tenían el aprendizaje de todo ese dinero, pues obviamente llevárselo a papá y a mamá, y en este caso estás practicando un tipo de violencia, porque ellos pues no deben de trabajar, ellos deben de crecer, ellos deben de aprender, ellos deben de desarrollarse. Entonces estas personas vulneraban estos derechos y tuve que retirarles a los niños por seguridad de ellos mismos. Entonces estas personas fueron a la televisión y hablaron de que nosotros les habíamos quitado a los niños, que ellos habían ido ahí a pedir el apoyo y que nosotros no les habíamos dicho que no, que éramos déspotas, que éramos, o sea, hablaron muchas cosas muy malas, así es. Esas carpetas rápidamente se tenían que trabajar porque la cuestión con ellos era ya ahí difícil. Cuando el caso se vuelve viral por el Estado, la presión llega pues sobre mí, ¿no? Empezar a trabajar rápidamente la carpeta para poder sacar un motivo por el cual se retiran a los niños, justificar esta cuestión, ¿no? Entonces, fue un caso un poquito ahí controversial, ya tiene mucho tiempo, pero pues bueno, creo que no puedo dar un poquito más de detalles. Otro caso también que tuve, bueno, esto ya es un poco ya en temas fuertes como sexuales, ¿no? Fue de una niña de la cual pues obviamente no puedo dar ni iniciales ni nada. Esta niña tenía pues 12 años. Esta niña fue violentada en el camión. Le pusieron un paño con alcohol para tratar de dormirla mientras esta persona pues la tocaba, ¿no? Esta niña pues imagínate con el trauma, ¿no? Con el que ya vas a crecer de por sí, pero gracias a Dios, o sea, siempre trabajamos a tiempo esas carpetas, siempre se ha tratado de hacer al menos algo de lo que es más cercano a la justicia, porque realmente nunca puedes darles una justicia integral y decirles, pues bueno, te reparo el daño y vas a dejar de estar con ese pensamiento, con ese problema. Entonces se les da lo más cercano a la justicia, que es pues en este caso encerrar a la persona responsable, pero sí tuve esos dos casitos un poquito controversiales. Que bueno, lamentablemente, y bueno,
hay que ser honestos. La violencia en general es muy común, lamentablemente. O sea, llámese Durango, llámese Nuevo León, del estado, lugar que quieran, lamentablemente son cosas que sí pasan, que no deberían, pero que sí pasan lamentablemente, y que hay muchas veces no procede nada. O sea, la gente, las víctimas en cuestión, tienden a no creerle, lamentablemente, de que el llamado silencio, de la vergüenza, etcétera, que por eso muchas veces no hablan y no lo comentan y se sienten desprotegidas, realmente. Sí, así es. Las personas aquí en ese detalle, Eli, que busquen ayuda, ya sea los menores o los papás de los menores, ¿cómo se pueden acercar? ¿Qué deben de hacer para pedir ayuda, Eli? Yo creo que el primer paso pues es denunciar, empezar a denunciar, ¿no? Porque muchas de las veces no denunciamos estos hechos, a lo mejor los niños no entienden la cuestión de que se está cometiendo un delito, pero lo primero es denunciar, acercarse a la fiscalía. Está el Centro de Justicia para Niñas y Niños, está el DIF y Grupo Esmeralda, que son los que trabajan completamente de la mano. Yo creo que acercarse con ellos. Segundamente, pues creo que cuando a lo mejor no sé si haya niños en tu audiencia viendo esta cuestión, pero acercarse con papá, con mamá y decirles, pues, o sea, pues, está pasando esto, no tener miedo, porque pues el chantaje es algo muy particular en estos casos, de que si le dices a tu papá, te voy a hacer esto, o le voy a hacer eso, a ellos esto, entonces, pues su pequeña experiencia de ellos les indica que hay un peligro, ¿no? Entonces, ellos no dicen, ellos no hablan hasta que crecen y entienden que están pasando por algo malo. Que son situaciones que lamentablemente está fuera de sus manos, como en cualquier persona que le pueda pasar lamentablemente, que buscan ayuda o que no saben cómo pedir ayuda, y que, como lo comenta Lick anteriormente, muchas veces el agresor está en casa, ya sea padre, madre, tío, tía, etcétera. O sea, que tiende a ser muy común ese detalle, que también qué peligro y qué horror ir a tu escuela en el camión y que te agredan de esa forma. Es un mundo que realmente uno no lo puede ni imaginar. Sí, así es. Lick, y luego, por ejemplo, usted como abogado, ¿cómo se pueden acercar las personas con usted? O sea, ¿cómo lo pueden contactar en caso de que lamentablemente suceda un caso en particular? ¿Qué se debe hacer? Ok, se debe primeramente, como te digo, pues a lo mejor denunciar, pero sí en cuanto a, digamos que yo fuera el primer respondiente en esos asuntos, pues rápidamente sí pediría, por ejemplo, yo como abogado hago las denuncias por escrito, en lo general, yo las dicto y todo, pero por ejemplo a veces hay asuntos que son 2, 3 de la mañana que pasa el hecho y pues claramente no hay para decir, a ver, ven, vamos a tomarte la denuncia, vamos a ver qué es lo que pasó, porque para tratar con un niño tienes que tener una especialidad. En este caso, pues yo tengo la experiencia de haber estado ahí, pero raramente no tengo la especialidad para poder tratar estas cuestiones. Entonces, sí tiene que ser muy directamente con el Centro de Justicia, y ya de ahí, por ejemplo, para un asesoramiento, ahí pues ya podría entrar yo, porque en este caso, como te menciono, pues tengo la experiencia, tengo la cuestión de para poderle dar mucho seguimiento a esta carpeta. Hacemos también cuestiones de investigación, aportamos mucho a la Fiscalía para poder dar con los tipos, o en este caso para poder encerrar a los sujetos responsables. Entonces, sí, pues yo creo que en el caso de algún asesoramiento para cuando sientan que se están vulnerando sus derechos, puedo dejarles mi número, ¿se puede? Adelante. Mi número es el 618-216-7336. Cualquier cuestión, cualquier asesoría, completamente pueden marcarme sin compromiso. Yo los asesoro para que vayan, en caso de que haya alguna vulneración, para que vayan directamente a la Fiscalía, denuncien estos hechos y pues que se castiguen a estas personas. Muchas gracias, Lick. ¿Algún comentario que quiera brindar a nuestra audiencia antes de terminar el programa? Pues nada más comentarles que pues los niños son personas muy vulnerables. Ahora que estamos con este tema hay que tomar mucha concientización y denunciar estas cuestiones. Cualquier cuestión también con mi despacho pues los podemos atender completamente. Ya les dejé mi número de teléfono y creo que pues tenemos al menos mucha experiencia en esta materia. Podemos asesorarlos y ayudarlos sin compromiso y con cualquier problema. Pues bueno, ahí lo tienen, amigas y amigos. Lick, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación aquí en Entretiempo, su casa. Un gusto estar aquí. Al contrario, el gusto es nuestro por tenerlo aquí con nosotros. A nombre de Entretiempo y TVUG, su amigo y servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias.